Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya, su amigo, aquí en su programa Café y Palabras, donde la política sí importa. Siempre recordándole que se afilie, que se suscriba a nuestro canal en YouTube para que siempre reciba los anuncios de los programas que están por venir, para que usted pueda revisar programas anteriores y para que tenga mucha otra información que vamos a estar generando desde la plataforma de YouTube, nuestro canal, que transmite en forma simultánea este programa con la compañía de televisión Ticavisión. Ticavisión en el canal 213 de Telecable y en el 820 de Liberty. Transmite también de lunes a viernes a ser las 10 con repetición a las 2 y a las 9 de la noche este programa Café y Palabras. Pues vamos a conversar sobre el empleo público. El empleo público me interesó conversarlo con ustedes porque en la reciente manifestación, en el paro de horas extras que hicieron los médicos especialistas y en una conversación que tuve en Noche Sin Tregua el domingo pasado con Randall Zúñiga. Randall Zúñiga culpa a la ley de empleo público y a la ley de finanzas públicas aprobadas en 2018 de los problemas que estamos teniendo con la seguridad y lo mismo con la salud. Pues vamos a hablar de ese tema en la parte importante de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Dice don Randall Zúñiga en Noche Sin Tregua que los problemas de la seguridad en nuestro país se empezaron a acrecentar en el 2018 con la aprobación de la ley, esa ley de las finanzas públicas que estableció cambios sustanciales en la posibilidad de que las instituciones del Estado pudieran invertir. De la misma forma, la regla fiscal llegó a limitar mucho a entes tan importantes como el OIJ. Nos decía don Randall Zúñiga el domingo que a partir del 2018 él siente un proceso involutivo de la seguridad en nuestro país y que es desde el 2018 en el gobierno de Carlos Alvarado y en el actual donde se ha acrecentado la delincuencia y sobre todo la debilidad de nuestras estructuras de seguridad ante la carencia de recursos. Y también planteaba el problema mayúsculo que están teniendo con el salario global que afecta a los más antiguos del organismo de investigación judicial y casi que los castiga por décadas a no tener un aumento. No hay la menor duda que tomamos una decisión alrededor del empleo público solamente pensando en el control de las finanzas del Estado. Pero así como en el OIJ, así como en la seguridad, no le importó a nuestras autoridades del 2018 en adelante, en los últimos dos gobiernos, que se deteriorara la salud, que se deteriorara la educación, que se deteriorara la generación de vivienda, de infraestructura y demás en nuestro país. Y sobre todo, que se deteriorara la calidad de nuestros funcionarios públicos y también una diáspora de los mejores hacia mejores oportunidades en el sector privado. Estamos castigando a los servicios públicos y estamos castigando directamente a usted como ciudadano a no darle los servicios públicos prontos y cumplidos. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador.
desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. ¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía. Como les prometimos, vamos a hablar de empleo público. ¿Cuáles son los daños colaterales que esa decisión está causando hoy en el sector público y en la calidad de los servicios que usted va a requerir? Para eso hemos invitado al licenciado en Administración Pública y máster en Administración de Recursos Humanos, Hernán Rojas Angulo. Aparte de ser licenciado y profesor universitario en Estudio de Talento Humano, también fue director general del Servicio Civil. Ustedes recordarán que antes de que se aprobara la ley, tuvimos varias conversaciones aquí en Café y Palabras con Hernán. Hoy lo llamamos para evaluar el estado de situación de la administración pública con esta ley de empleo público. Hernán, como siempre, agradecerte tu gentileza de atendernos y sin duda va a ser más que interesante el programa. Buenas tardes, don Claudio. Más bien agradecerte a vos la oportunidad que me das de dirigirme al público sobre un tema que está hoy causando mucha indignación, mucha preocupación, mucha ansiedad sobre rumores que andan en las instituciones que vamos a comprobar con datos que no son rumores, que efectivamente lo que estás hablando se palpa en el papel cuando uno hace unos pocos ejercicios para ver si es cierto lo que la gente dice que va a pasar. Entonces, cuando guste, comenzamos a hablar de los problemas que está causando, sí, la ley de empleo público, pero yo no culpo a la ley. Ya vamos a hablar de eso, pero sí, como producto de la ley, viene el salario global, que es el que está ocasionando esta serie de problemas. Hay problemas históricos que se presentaron y que nos llevaron a la ley marco de empleo público. Tal vez como marco de referencia sería importante al menos enumerarlos y hablar de ellos brevemente. Así es, como usted bien decía, don Claudio, hemos hablado en varias oportunidades antes de que se aprobara la ley, cuando estaba en discusión y después de que se aprobó. Entonces, le hemos dado seguimiento porque tuvimos la oportunidad de participar en esta iniciativa desde un principio. Recordemos que el problema
se da a partir de la ley de salarios, cuando en el 57, si mal no recuerdo, se estableció que los funcionarios públicos por cada año que iban avanzando en la administración pública iban adquiriendo y acumulando un paso, le llamaban en aquel entonces a las anualidades. Ahí empezaron las diferencias porque 10 años después una persona entraba al mismo puesto y ganaba menos que otro porque tenía 10 años de estar ahí. Luego en el 75 se creó la ley 5867, la ley famosa de prohibición para la gente de la administración tributaria, que le gustó a muchos programas también de gobierno, a muchas instituciones, se guindaron de esa ley y otros construyeron otra ley parecida. Los que no pudieron tener prohibición se inventaron la dedicación exclusiva y entonces ganaban dedicación exclusiva. Luego Servicio Civil en algún momento creó la carrera profesional. Y además, muchas instituciones se inventaron incentivos. Entonces es cierto, y por eso fue la génesis de la necesidad de una ley que regulara este crecimiento desproporcionado que había en el tema salarial, porque además estaba generando mucha desigualdad, estaban sin regulación todas las instituciones, con excepción del servicio civil, y el crecimiento que este país llevaba en materia presupuestaria para el pago de salarios era, muy alto. Entonces, la ley se crea con ese propósito. Sin embargo, cuando presentamos el primer proyecto o anteproyecto, más bien, en aquel momento, don Luis Guillermo Solís nos dijo algo que era cierto: esta ley no me sirve como moneda de cambio en la Asamblea para el tema el tema fiscal. Entonces crearon la ley que usted hablaba, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que esa ley sí vino a reducir sustancialmente los salarios. Y entonces cercenó la prohibición que era en 65, la pasó a 30%, congeló las anualidades, las nominalizó, también redujo sustancialmente la carrera profesional y hubo una serie de aspectos que bien usted lo mencionaba, la ley de fortalecimiento los reguló. El propósito de esta ley marco de empleo público, siempre lo hemos dicho, no debía ser salarial, no debiera ser fiscal, porque ya estaba la ley de fortalecimiento. Era de alguna forma crear un sistema que pudiéramos reunir en conjunto las instituciones públicas, todas las estatales, y articularlo a partir de un centro de poder que iba a ser creado por la misma ley. Pero no fue así. En el gobierno anterior volvieron a retomar el tema, presentaron la ley con un sistema articulado a través de Mideplan, y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, yo no culpo a la ley es necesaria, la ley está más o menos bien. Lo que está mal es el sistema que creó y a quien le encomendó el cumplimiento de la ley, que es el que está generando esta serie de problemas. Y volvemos a lo mismo, la ley de empleo público no es solamente salarios, tiene que ver con reclutamiento y selección, tiene que ver con evaluación del desempeño, tiene que ver con una serie de aspectos que están relacionados con la gestión del talento humano, pero sigue siendo la piedra en el zapato el tema salarial. Entonces, se dijo en un principio, tenemos que evitar la desigualdad que existe dentro de las instituciones y entre instituciones, la desigualdad salarial. Tenemos que regular, porque precisamente la falta de regulación hacía que las instituciones, cada una, jalara para su lado en materia salarial, y además tenemos que contener el gasto público a partir de los esfuerzos que se hagan con esta ley. Pero, como lo digo por ahí, salió o está saliendo más caro, como lo voy a demostrar, el remedio que el mal, ¿verdad? Ok, nos decís vos que el problema mayor se genera con el salario global, que ha sido un remedio muy caro para una enfermedad que se venía padeciendo hace mucho tiempo ante la desigualdad salarial y la necesidad de regulación. Ahora bien, ¿en qué se concentraba esa desigualdad salarial? Ok, vamos a ver, aquí también, don Claudio, hay un problema cuando los que no son técnicos se meten en campos, hacen hasta un mal uso de la terminología. Aquí se está hablando de salario global,
que para unas instituciones sí las hay, para otras no. El salario único, el concepto de salario único se viene manejando desde hace tiempos. La principal institución que tuvo salario único, la Contraloría General de la República, logró tener su salario único, el Banco Popular, el Banco Central y una serie de instituciones lograron crear salarios únicos. ¿Qué es el salario único? Que para una misma clase de puesto, esté la persona que esté, va a ganar lo mismo. No tiene por qué tener diferencias. Hay normas constitucionales que dicen que a igual trabajo, en igualdad de condiciones, que por ahí lo dice esta ley, igual salario. Eso, eso se ajusta a partir de el esquema de salario único que las instituciones pueden hacerlo sin necesidad de una ley marco de empleo público y sin necesidad del concepto de salario global. El concepto de salario global es que un conjunto de instituciones que tienen particularidades que podríamos equiparar sus estructuras de clasificación, luego sus estructuras de salariales, van a tener los mismos salarios para las mismas clases. Entonces, sí estamos globalizando las estructuras salariales, pero en un conjunto de instituciones. Ahí sí podemos hablar de salarios globales. Pero hoy por hoy, instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, cada una de las 80 y resto de municipalidades, la Asamblea, la Contraloría, la Defensoría, las universidades, tienen salarios únicos o están trabajando porque no han presentado todavía el salario único. Que le llaman global, pero no importa, porque así se conceptualizó, tenemos que llamarle salario global, lo que para unas instituciones es el concepto de salario único, pero ya la ley lo generalizó y ahora se habla de un salario global, donde en algunos casos es salario único. Eso Una, efectivamente... una breve interrupción, que me surge a razón de escucharte. En esas instituciones que se habían adelantado al tiempo, en esas instituciones que habían hecho ya su salario único, sinónimo de salario global, no está provocando el mismo daño esta ley con este salario global, o les ha cambiado las reglas de juego. Bueno, vamos a ver. Es que la ley dice unas cosas, pero el reglamento de la ley dice otras, ¿verdad? Entonces, el reglamento de la ley obliga incluso a utilizar un mecanismo a las instituciones para lograr un sistema de valoración por valoración de puntos y factores y un asunto un poco complejo y obliga. Lo que sucede es esto, don Claudio, hay una cantidad, bueno, sí, hay una cantidad de instituciones que están obligadas a seguir la ley y hacer lo que dice la ley, pero no todas las instituciones están bajo la cobertura o la sombrilla de Mideplan. Que ese es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, hay instituciones que tienen que cumplir con la ley, que no están obligados a seguir las directrices de Mideplan porque no están dentro de Mideplan, pero Mideplan es el que hace el reglamento. Y entonces, si es el reglamento a la ley, tenemos que cumplir el reglamento a la ley, pero no los lineamientos de Mideplan. Pero hay un cuadrito que vamos a poner en la pantalla donde vos haces una referencia sobre el salario de un oficinista y también el salario de un técnico. Sí, exacto. Les cierro el concepto. Las instituciones que tenían salario único también tuvieron que migrar al salario global a partir de lo que estableció la ley, ¿verdad? Entonces sí hubo un cambio. Imagínense, estoy tomando de referencia 4 clases de puestos que son del mismo régimen de servicio civil, que ahora usted sabe que pertenece a Mideplan, porque son ellos el órgano rector y además la información ya está expuesta en las páginas, entonces se hace más fácil tomar la información para hacer los siguientes ejercicios. Estoy tomando 4 clases, una clase de la parte operativa, como son los oficinistas, una clase técnica, una clase profesional y una clase del estrato gerencial, para que veamos la repercusión de lo que está sucediendo y que apenas la gente está olfateando, está percibiendo, pero no está observando lo que nosotros vamos a observar. Imagínense que, por ejemplo, un oficinista de Servicio Civil 2, el salario global quedó, ese primer cuadro que usted menciona, quedó en 484,896, ¿verdad? Esa persona se nombra en un puesto, o más bien, una persona entra con ese salario. Hay personas, como la del ejercicio, que tienen 15 años
de estar en la administración pública, con anualidades de 8.192. Con esos 15 años, esa persona tiene anualidades de 122.880 colones. Lo sumamos al salario base y esa persona que tiene 15 años de trabajar, su salario es de 445.380 por debajo del global. Pero no, es que hay cosas detrás de eso. No es que la persona va a entrar ganando más de la que tiene menos. Es que esta persona que ya tiene 15 años, para llegar a ese salario global necesita 5 años más, ¿verdad? Y alcanzar a su compañero que acaba de entrar. Entonces, cuando uno observa una persona que tiene 15 años, ahora tiene que trabajar 5 años más para alcanzar, por lo menos alcanzar el salario de una 0 kilómetros, como yo le llamo, que acaba de entrar, ¿dónde está la justicia, la equidad y la igualdad? Veamos el segundo caso, que ahí van creciendo. Son mecanismos contrarios a la lógica. Totalmente. Y ahí vamos avanzando. Un técnico de servicio civil 3 tiene un salario global de 780.957, datos tomados de la página del Servicio Civil y Mideplan. El salario base de ese técnico es de 427.500, tiene igual, digamos, puse 15 anualidades para hacer el ejercicio con una persona que tiene un relativo tiempo de estar en la administración, porque de ahí para arriba hay gente y de ahí para abajo también hay. Pero una vida promedio de 15 años en la administración con anualidades de 10.859, esa persona, su salario es de 590.385, por debajo del global, que es 780.000 y más. Esa persona con 15 años, mire usted, necesita 17 años más para llegar al salario de la persona que acaba de ingresar. Tiene 15 y necesita 17 años más. ¿Cómo saca usted eso? Es aritmética. Multiplique el número de anualidades por el número de años y verá que apenas va a alcanzar el salario global de su compañero que acaba de ingresar. Eso no motiva a la gente. No, el personal nuevo es el que está entrando con un mejor salario y los que tienen carrera profesional en la institución son los sacrificados. Sí, digamos, escuchando a algunas personas defender esto, lo que dicen es, bueno, pero esa persona que entró con ese salario global, ahí se queda. Pero vamos a ver la repercusión, claro, pero una que ya tenía 15 años, ahora tiene que esperarse 17 más con ese subiendo una anualidad por año para alcanzarlo. ¿Por qué se queda el salario global en 484.000 o 780.000 en esos dos casos que presentas? Porque no se les aplican anualidades. No, exactamente. Eso, ahorita vemos los casos de profesionales, porque estoy hablando de casos no profesionales que están afectados solamente salario base y anualidad. Donde se ve el asunto más grave es los profesionales que tienen salario base, anualidad, prohibición o dedicación exclusiva, tienen, ¿cómo se llama? Carrera profesional, y entonces se visualiza mejor la situación que está pasando. Pero vamos a ver, don Claudio, usted lo dijo, vea en números esa situación que a uno le parece irracional. Vea lo que dice el objetivo de la ley en el artículo primero. Es totalmente contrario. Dice, establecer para igual trabajo idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada, condiciones, igual salario. No lo hay ahí. No lo hay. Y luego los postulados de la ley en el artículo 30, inciso A, dice, el salario será siempre igual para igual trabajo en idénticas condiciones de eficiencia. No lo hay. No lo hay. Entonces, perdón, esto no lo hace la ley. ¿Quién hizo eso? Lo hace el órgano rector que la ley definió, porque esto no lo dice la ley. Esto se creó en un decreto ejecutivo, hecho por Mideplan. Mideplan es el rector, Mideplan. Mideplan es el órgano rector, porque si usted va y busca esto, no está en la ley. Y veamos los otros casos en el siguiente cuadro. Un profesional de servicio civil 3. El salario el salario global de este profesional es 1.598.000, casi 1.600.000, es el salario global. Aquí voy a utilizar, y que dicha que usted se adelantó, voy a utilizar ya no 15 anualidades, sino 6, porque a partir del 2018, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas cambia las reglas. Entonces, no tomemos en cuenta gente que estaba antes de la ley, pongamos a gente que entró después de la ley de fortalecimiento. Entonces, son 6 años lo que lleva esa ley.
Esa persona que ingresó después de la ley tiene 6 anualidades. Con ese valor de 14,000 y resto, tiene 87,000 de anualidades, tiene un 30% porque ahí llegó la prohibición, no es más. Es el- Y la carrera profesional, que también fue muy cercenada en la ley de fortalecimiento, ya no se reconocen los títulos que son requisitos para el puesto y solamente quedó la capacitación siempre y cuando usted la pague. Ya no los cursos que le da la institución o cualquier institución estatal. Entonces está muy reducida. Entonces esta persona logra un salario de 1,088,503 con 6 años contra yo- 1,598. Perdón, entonces la diferencia que hay entre uno y otro, este trabajador necesita trabajar 35 años más para alcanzar a la persona que acaba de ingresar. 35 años. Parece mentira, pero es como le digo, es simple aritmética. Hágalo y verá que eso es lo que va a pasar. ¿Por qué va creciendo? ¿Cuál es la posibilidad de este funcionario que tiene salario compuesto? Que cada año tiene autorización por estar por debajo del salario global, tiene autorización a que le vayan incrementando una anualidad cada año. Es decir, necesita esa cantidad de años para alcanzar a su compañero que acaba de entrar. Y se pone peor con un gerente. Ahí tenemos los datos, igual 6 años de antigüedad, con ese valor de la anualidad, el salario de esta persona con salario, con el modelo de con salario compuesto es 1,877,000 y resto contra 3 millones y resto. Es no para tiene no ninguna, decir, pero no no, tiene ninguna no lógica. tiene lógica y espere O que sea, lleguemos a donde vamos a llegar. con un salario global va a ganar 3.150.000 redondeados hacia arriba. Y alguien que viene con una carrera profesional en la administración pública está estancado en un poquito menos de 1.900.000. No Ajá. tiene ninguna lógica. Ojo, y tiene que trabajar 50 años más de los 6 que tiene para alcanzar ese salario global. Nunca lo va a alcanzar, Nunca lo alcanzará. nunca lo va a alcanzar. Se va a pensionar, se va a ir, se va a morir lamentablemente, pero nunca lo va a alcanzar. Eso no genera motivación. Y como le digo, lo que anda es una especulación, un temor, un estrés, una ansiedad de la gente diciendo que dicen que el salario global dice, no, esto es lo que va a pasar con el salario global. O sea, ya Ujú. está aprobado. Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos con la desigualdad? ¿Se eliminó, se frenó? No, se está acrecentando. Entonces, ¿qué es lo que decimos, don Claudio? Ojo, no voy a culpar la ley porque no es la ley. Tengo que referirme a su órgano rector. Mideplan y Servicio Civil están borrando con el codo lo que hizo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la contención del gasto, la tratar de tener salarios iguales, pero era con otro mecanismo, no con el que se hizo, que lo que está ocasionando es esto. A Hay ver, trabas. pregunta al experto. ¿Y quién avaló ese mecanismo? ¿Quién? O sea, cuando se escogió a Mideplan, se le dio libertad total para definir el mecanismo del salario global. Si no está en la ley, ¿cómo puede hacer algo que no contempla la ley? Vamos a ver, el Congreso anterior fue el que creó la ley y aceptó que mi plan fuera el órgano rector. A Sí, de pesar acuerdo. de la oposición que se hicieron desde muchos lugares, hasta hubo recursos en sala constitucional de que había intromisión y entonces, bueno, lo que se dijo era que aquellas instituciones que tuvieran funciones exclusivas y excluyentes podían salirse de la rectoría de Mideplan, como aprovecharon y salieron una gran cantidad de instituciones. Pero, pero si el órgano rector está creando las normas, como en este caso está regulando lo que dice la ley, y como estamos obligados a la ley, también estamos obligados al reglamento. Por eso le decía a don Claudio que este problema no es de la ley. La ley habla del salario global. Y es cierto que era necesario el salario global, pero no dice cómo hacerlo, no dice que había que hacerlo así. Esto, como le digo, el órgano rector y su brazo técnico, la Dirección General de Servicio Civil, son los que hicieron esto. Pero vamos más allá. Vamos a ver, estas desigualdades no solamente se están dando dentro de las mismas instituciones, hablemos de las instituciones que están bajo la rectoría de Mideplan, que son las mismas del Servicio Civil y unas más.
Dentro de cada institución van a haber personas ganando mucho más que otras. Sigue la desigualdad. Un ejemplo de eso es la queja que ponían los médicos especialistas que no están amparados a esa regulación del Mideplan, pero que están padeciendo algo similar. Sí, porque aunque Mideplan no tenga competencia como algunas instituciones, es un referente para ver lo que están haciendo, supuestamente, conforme a la ley, entonces es un referente para las otras instituciones públicas. Pero lo que le estaba diciendo es que la desigualdad dentro de las instituciones se acrecentó con esas diferencias tan grandes que le digo que hay de personas nuevas con personas ya con algún tiempo. Pero además de eso, precisamente, hay alrededor de 100 instituciones que están dentro de la ley, pero que están fuera de Mideplan. Y entonces cada institución no está obligada a crear el salario global conforme lo hizo Mideplan, lo hizo a su antojo. Utilizó los instrumentos o la herramienta o el mecanismo que dijo Mideplan en el reglamento que había que utilizar, pero con parámetros, con valoraciones, con aspectos de mercado y de condiciones. Las municipalidades, por ejemplo, cada municipalidad tiene su propio salario único, que se le llama global. Si hubiésemos podido, como estaba concebida la ley original, si hubiésemos podido crear un sector municipal y meter a todas las municipalidades, podríamos haber creado un salario global para las municipalidades. Porque esto tiene que ver con las funciones de las municipalidades. Ninguna municipalidad hace cosas muy distintas a las otras, como sucede en las universidades públicas. Ninguna universidad pública hace cosas muy distintas a las otras. Eso quiere decir, desde el punto de vista de análisis ocupacional, que sus estructuras de clasificación son perfectamente homologables. Pero sí podría ser, digamos, no homologables las funciones de un funcionario en una universidad con lo que hace alguien similar en el ICE, en el ICT, en el INBU. Ahí sí podría haber diferencia. Totalmente de acuerdo. Por eso habíamos hablado de sectorializar el sistema institucional con instituciones que tenían particularidades que podríamos homologar. Entonces, homologamos, equiparamos estructuras salariales y luego buscamos efectivamente un salario global para ese sector. Entonces, las municipalidades, los bancos del Estado, las autónomas, las instituciones del mismo poder legislativo, el poder judicial, todo estaba hecho para que en armonía lográramos lo que queríamos, un ente rector que articulara la totalidad de las instituciones. Pero lo primero que hicieron las instituciones, porque se abrió un portillo, porque nadie permitía que vamos a ver, no es lo mismo atender a un órgano rector estatal que a un órgano rector del Poder Ejecutivo. Que quien manda es el presidente, porque lo que hay es una ministra que depende del presidente, entonces el presidente no puede de ninguna manera tomar decisiones con respecto a los demás poderes. Entonces, incluso las municipalidades, las universidades con la autonomía que tienen, el Tribunal Supremo de Elecciones, no permitieron estar bajo la rectoría de Mideplan. Entonces, cada uno tiene que cumplir la ley, tiene que construir un esquema de salario global, pero distinto al de todas las demás. Entonces, ¿dónde está la igualdad que queríamos? Hay desigualdad dentro de las instituciones con los ejemplos que estamos viendo, pero sigue existiendo desigualdad entre instituciones. ¿Dónde está el orden que la ley de empleo público quería poner? No se logra con el sistema que creó y componer a Mideplan, que tuvo que traerse al servicio civil, porque Mideplan, usted bien lo sabe, no fue hecho para la gestión de empleo público. Mideplan tenía otra función. Pero, totalmente. Siempre ¿qué sucedió? Cuando conversábamos antes de la aprobación, de la importancia que hubiera sido fortalecer el servicio civil, de Por ejemplo, a nivel constitucional, en vez de autorizar a Mideplan dirigiendo este tema. Me surge una duda, Hernán. Según lo que te comprendo, me corregís, la ley dice una cosa y Mideplan estableció otra contraria. ¿Se puede entonces, con otro ministro de planificación, con otro gobierno, con una visión diferente, variar con cierta facilidad el tema del salario global para que no tenga esta injusticia? No tendría que ir a la Asamblea Legislativa, no es una nueva ley, porque vos nos estás diciendo que la ley de empleo público que se aprobó no establecía este salario y que sí tenía niveles de justicia.
Lo que sucede, don Claudio, es que podríamos incurrir en el abuso de la potestad reglamentaria en la que está incurriendo Mideplan. Porque si la ley estableció que el salario global era para poner orden a partir de los nuevos ingresos de personas al Estado en adelante, y estableció únicamente dos caminos, y dijo, se establece un salario global, los que quedan por debajo pueden ir subiendo, no se congelan, pueden ir subiendo con anualidades y eventuales ajustes por costo de vida que ya pasaron a la historia, hasta que lleguen al salario global. Ahí los capta y se vuelve salario global. Los que quedaron por encima se congelan y ahí se esperan 50, 60 años a que el salario global los alcance para que ese también sea salario global. Eso es lo único que dice la ley. Pero ojo lo que sucedió. Mideplan, el Poder Ejecutivo, crea el reglamento y hace la primera versión, luego hace una reforma y luego hace una segunda reforma, particularmente del artículo 36, que es la que operacionaliza el tema del salario global. Ahí donde usted me dice, ¿se puede cambiar? Sí, pero ya la torta está hecha. ¿Qué hacemos con las personas que contratamos con esos salarios globales tan altos? Ya no podemos modificar el salario, ya la torta está hecha. Ya el tiempo para que esto no se diera pasó. Mm. Pero vean, Pero ahí lo que entonces, habría que es la injusticia que se está comprometiendo con, que está haciendo con los empleados de planta, los empleados que ya están, que tienen años de trabajar. Claro, bueno, eso encarecería muchísimo las finanzas públicas en lugar de buscar lo que se pretendía, que era racionalizar el gasto. bueno, pero vea lo que pasa, don Claudio. El artículo, la tercera, la segunda modificación, la tercera versión del artículo 36, como para congraciarse con la gente de adentro, para, para no alborotar el panal y que se me haga un problema, entonces el artículo 36 del reglamento permite cosas que la ley no las dijo. ¿Qué está diciendo el artículo 36? Cuando usted ascienda dentro de su institución, el salario que usted va a obtener del puesto siguiente o superior, si el global es mayor que el variable, usted toma el global. Si el variable es mayor que el global, se queda con el variable. Entonces, no se me enoje. Usted va a tener oportunidad, ya no solo los nuevos, los de adentro, cuando asciendan, van a tener la posibilidad de tener salario global. Así que no me hagan alboroto, no se me enojen. ¿Ve? Es como un confite. Y además, cuando una persona de una institución se pasa para otra institución, hay que hacer una valoración para ver. Eso no es ascenso porque no estamos dentro de la misma estructura de clasificación. Es un traslado, pero entonces la Oficina de Recursos Humanos tenemos que ver si ese traslado implica un incremento a un puesto superior al antecesor para que aplique entonces el salario global, aunque la persona no venga de la calle, como decimos nosotros, sino está dentro del mismo sistema institucional. El artículo 36 lo permite. La ley no lo decía. La ley dijo que era para nuevos ingresos, pero este artículo, como le digo, hay un abuso de la potestad reglamentaria cuando amplía el ámbito del ingreso al esquema global que la ley no permitía. ¿Y ese reglamento lo hizo únicamente Mideplan o lo hizo en consenso con los sindicales? Bueno, perdón, los reglamentos, usted bien lo sabe, son del Ejecutivo, perdón, los reglamentos de la ley se da vía decreto ejecutivo con el ministro del ramo y el presidente. No, desconozco, no voy a mentir, si fueron negociados, porque pareciera que precisamente, a mí me extraña mucho de los sindicalistas que están muy silenciados con respecto a esto, o no se han dado cuenta de la magnitud del daño que esto va a ocasionar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, déle oportunidad a los de adentro. Esta administración, en la pasada, Perdón. esos reglamentos, los reglamentos de Mideplan, ¿cuándo No, el fueron reglamento salió este año. este año? Sí, recuerde que la ley se aprobó el año pasado, pero entró a regir este año. Entonces, cuando entró a regir la ley, el mismo día entró a regir el reglamento. Salió la ley con el reglamento de una vez de cómo había que hacerlo, perdón, pero la primera versión del reglamento no decía lo que dice hoy. La segunda versión del reglamento no decía lo que dice hoy. Hasta la tercera versión del artículo 36 permite el ingreso, como, ups,
nos dimos cuenta de que va a pasar esta situación que describimos, entonces démosle chance a los de adentro. Pero es cierto lo que usted dice, sigue siendo un costo más elevado hacer eso, como lo vamos a ver más adelante. Pero se da una situación interesante, don Claudio, es que, vamos a ver, por eso yo le digo que aquí no podemos culpar a la ley. La ley fue hecha, si se hubiera administrado de otra manera, pues efectivamente hubiéramos tenido otros resultados, pero la ley no es un ente al cual podemos culpar. Tal vez sí, que no es la mejor versión de la ley, entonces podemos responsabilizar a la administración anterior y al Congreso anterior. Pero este gobierno y este Congreso cuando entraron ya tenían esta ley. Ya había sido aprobada a pesar de la oposición y lo que decíamos nosotros, una serie de sectores en contra. Pero vea qué interesante. Otros AFIS. La ley viene y habla de que tiene que haber un salario global, pero mi plan no tuvo la capacidad para presentar el salario global cuando la ley determinó el plazo. Entonces se creó un salario global transitorio. Ese salario global transitorio, que no lo dice la ley, pero mi plan lo creó, que salió el 9 de marzo del 2023, salió con salarios tan bajos que en aquel momento me acuerdo que el semanario Universidad hizo un estudio y señaló de que habían salarios de esos que estaban hasta un 15% por debajo del salario mínimo. Se tiró por abajo y entonces uno pensó, bueno, por ahí viene el asunto. Y entonces, quienes estábamos obligados también a hacer un esquema de salario global transitorio, pues lo hicimos tomando como referencia lo que hizo Mideplan y tiró los salarios abajo. 6 meses después, crea el salario global definitivo, el que debió ser. Y tuvo unos crecimientos para esos mismos 4 puestos, para esos mismos 4 ejemplos. El oficinista pasó de 400,000 pasó a 484,000. Es decir, tuvo un crecimiento de 121%. Y para no ir uno por uno, el gerente, que tenía un salario de 1.966.000, pasó a 3.146.000. Tuvo un incremento del 160%. Habiendo sacado, como se dijo, el salario transitorio, el salario global transitorio, utilizando mecanismos de cálculo técnicos, ¿por qué la segunda versión sale tan alto? De un 120 a un 160%, pero vea lo que viene aquí. Las personas que se contrataron, por eso la urgencia, las personas que se contrataron a partir del 9 de marzo ya no podían recibir salario compuesto porque ya la ley obligaba que era salario global, pero no estaba. Saquemos este. Entonces le pagamos eso. Lo que dice el reglamento es que cuando salga el global, las personas que fueron contratadas con el transitorio, lo tenemos que pasar al global y pagarle las diferencias de manera retroactiva. Entonces vea lo que sucede aquí así en el mismo cuadro. El oficinista ya le debemos 1.249.000 de colones. Al técnico le debemos 4 millones. Al profesional le debemos 8 millones. A cada uno de los que fueron contratados así. Al gerente ya le debemos 17.700.000 y resto. Pero eso es un desmadre. Bueno, usted lo dijo, no lo dije yo. Así es. Poco va a ayudar para las finanzas públicas. No, y espérese. Pasemos al otro cuadro. No sé cómo estamos de tiempo. Vamos bien todavía. Ok, entonces no voy tan apresurado. Veamos este análisis del salario global versus el salario compuesto. Con los mismos datos que hemos estado utilizando, aquí hay un ejercicio interesante para que usted vea cómo efectivamente no hay contención de gasto y por qué yo afirmo, y lo afirmo, que Mideplan está borrando, Mideplan y Servicio Civil están borrando con el codo lo que la ley de fortalecimiento hizo con la mano. ¿Y sabe qué me molesta? Porque realmente me molesta que cuando, no voy a decir nombres, cuando la anterior ministra de Planificación empezó a venderle a los diputados esta ley y al Fondo Monetario Internacional, recuerde, hablaba de miles de millones de colones que el país se iba a ahorrar con la implementación de la ley de empleo público. A mí me encantaría ver en 1 o 2 años los resultados económicos de la implementación de esta ley para ver esos miles de millones de colones ahorrados, porque vea el ejercicio que vamos a hacer. A un oficinista
lo contratamos hoy, 0 kilómetros. Con el salario global le pagamos 484. Si a esa misma persona nosotros la contratamos con salario compuesto, que era el que existía, le tenemos que pagar 322,000 colones, ¿verdad? Porque solo la base, porque no tiene anualidades. Y entonces le estamos pagando de más una diferencia de 161,608 a ese oficinista. Usted lo multiplica por el primer año que no va a recibir anualidad. Durante un año le vamos a pagar un sobreprecio, por llamarle así, de 1,939,000 colones. Y vamos a seguir pagándole ese sobreprecio durante 20 años, 240 meses, 240 salarios por encima de lo que esa persona iba a ganar con salario compuesto, porque lo vamos a contratar por ley, ahí sí, con salario global, porque es un nuevo ingreso. Pero el asunto se va poniendo más peor. Ve al técnico 3, un 0 kilómetros, lo contratamos hoy y le pagamos 780,000, casi 781. Con salario compuesto le hubiéramos pagado solamente la base, porque no tiene anualidades, 427,500. Le estamos pagando un sobreprecio de 353,457, que en un año, mientras no le sumamos la anualidad, le vamos a pagar un sobreprecio de 4,281,000 y resto. Un sobreprecio. Esta, Interrumpo nada más ahí. Cuando hablamos de salario compuesto, era el salario antiguo, que estaba el compuesto anterior, de la base y diferentes categorías. exacto. Global ya no tiene ni dedicación exclusiva, no tiene anualidades, no tiene nada. Nada. Sí, pero ya por adelantado se le pagó al que se contrató, por adelantado se le pagó todo eso que antes llamaban compuesto. Ya usted lo dijo. Y más. Y más. Y más. Porque vea a los profesionales. Vea al profesional 3. Hoy lo contratamos 0 kilómetros con 1,600,000 casi. A ese mismo profesional, y aquí está abajo, sumándole la base, sumándole no anualidades porque es nuevo, sumándole el 30% de prohibición y sumándole 10 puntos, digamos, que se le puedan dar de carrera, ese profesional 0 kilómetros lo hubiéramos contratado con 1,915,000. Le estamos pagando una diferencia de 597,000. En un año le estaríamos pagando un sobreprecio, es que sobresueldo es otra cosa, un sobreprecio de 7 millones de colones por haberlo contratado con salario global. Vamos de una vez con el gerente para que hagamos el análisis. Hoy un gerente nos cuesta 3,146,000. En un puesto de gerente que hay gerente 1, gerente 2 y gerente 3, estoy usando el intermedio. Ese gerente, 0 kilómetros sin anualidades, pero con 30 de prohibición y con los mismos 10 puntos, nos hubiera costado 1,725,000 con salario compuesto. Es decir, le estamos pagando por mes 1,421,000 y el resto de más. En el primer año le hemos pagado más de 17 millones de colones de más por haberlo contratado con salario global. Laura Fernández, que es la ministra de Planificación y que estuvo encargada de este reglamento, ¿le han planteado estos números? ¿Los ha visto ella? ¿Ha tenido algún criterio al respecto? No tengo relación con ella ni con el director de Servicio Civil, por eso importante el espacio para ver qué tienen que decir sobre esto, porque no estoy diciendo lo que pienso, lo que creo, lo que me imagino. Ahí están los datos, ahí están los números. Son los salarios que tiene publicados el mismo Mideplan y el mismo Servicio Civil, y como conocedor de recursos humanos sé qué le corresponde y qué no. Apliqué a doña Laura Fernández la frase del presidente: datos matan mentiras. Bueno, me imagino que dirán que eso es en esos casos, pero que no son los casos que se están dando, pero esa es la cruda realidad. La ley dice que toda nueva persona, pero ahora vamos a ver las consecuencias, que toda persona de nuevo ingreso entra con el salario global, lo dice la ley, hay que pagarle ese salario. Pero si esa misma persona, sin esa ley, le hubiéramos pagado con salario compuesto, esa realidad que está ahí, y ojo, esos son los datos del primer año. ¿Por qué le puse el primer año? Porque vamos a durar en el primer caso 20 años pagándole de más y en el segundo caso 56 años pagándole de más.
¿Por qué? Porque es cierto que cada vez que tiene una anualidad va achicando, pero insignificablemente va achicando la diferencia, pero siempre le vamos a pagar mucho más. Ujú. Un caso, multiplique eso por el número de casos. ¿Dónde está la contención del gasto? Por eso le digo, don Claudio, es cierto que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas puso un alto en el camino al crecimiento del gasto. Y no digo que esta ley no, digo que la institución que la ley permitió que fuera el órgano rector con estos reglamentos y con estos inventos de salario global está propiciando esto, contrario a la ley de fortalecimiento. A Ok. mí lo que me sigue extrañando, como le digo, es que hace el Fondo Monetario, bueno, ya dio la plata, Sí, pero me ofrecieron puro wish, me ofrecieron una cosa y ahora hay otra. nos quedan 5 minutos. Hay Ok, instituciones fuera de la rectoría de Mideplan. ¿Qué pasa con las instituciones? bueno, es que uno de los problemas precisamente de este desorden decíamos que era la falta de regulación. Ya hicimos una ley y ya hay un montón y hay una importante cantidad de instituciones, solo unas quedaron fuera de la ley que están dentro de la ley, pero que eso no nos lleva a que hagan lo que dice la ley, porque la ley lo que dice que haga un salario global, no que lo hagan todos igual, porque no se supo articular, porque no se supo crear, sectorializar las instituciones para lograr ese cometido. Entonces, la falta de regulación, bueno, ahora hay una ley, sí, pero cada quien la interpreta y la usa a su manera. Pero quiero llegar a esto para concluir con todo respeto, don Claudio, perdón. ¿A qué nos lleva todo esto? Imagínense que ya dieron línea Hacienda para las instituciones de que en materia presupuestaria, si su institución gasta 1.000 millones de colones, ya usted no puede subir, pasar de los 1.000 millones. Pero si lo están presionando para que usted aumente la planilla, como va a aumentar necesariamente por este tipo de cosas y porque le permitieron a las instituciones que la gente adentro cambie el salario compuesto al salario global, si usted solo tiene 1.000 millones y le crece la planilla, ¿qué tiene que hacer? Disminuir los gastos operativos. Pues, Y si usted disminuye los gastos operativos, desmejora la el calidad servicio. del servicio que está prestando al servidor. Por eso les decía, esto no es un problema de salario del trabajador, es un problema de las instituciones y es un problema a nivel nacional. Porque si yo empobrezco las instituciones con dos medidas, uno, que no se me pase de ese límite, dos, que le estoy aumentando la planilla, otra vez, 1 más 1, 2. ¿Qué sucede? Tengo que reducir los gastos operativos, menos mantenimiento de edificio, menos en servicios públicos, menos en viáticos, menos en horas extra, menos en todo, en detrimento de las condiciones laborales del trabajador y del servicio que prestamos a la ciudadanía. Claro, va a ser un boomerang para el ciudadano. Ahora, este desmadre, como dije yo, que se legalizó, este desorden salarial, hay posibilidades de corrección. En este momento, perdón, sí le voy a decir una cosa. Usted sabe que ningún cocinero da la receta, ¿verdad? Así que no me pida la solución. Respetuosamente, lo podemos conversar en off, pero no la voy a dar aquí. Que se, Más bien, que se jodan. usted lo dijo, pero más bien le voy a decir algo. Imagínese que para no ocasionar esas injusticias internas va a darse otra situación injusta para la ciudadanía. Entonces, para que no me pase eso, todas las plazas vacantes que me queden en la institución, hago ascensos internos y nadie me entra aquí de afuera. Para que no suceda eso y venga gente con salarios más altos que los de adentro y me dieron la posibilidad de que los de adentro pueden ascender y tener salario global, cierro las puertas. Va a ser una circulación terrible. Bueno, eso es secuestrar la institución para la gente de adentro y no dejar que afuera entre gente. Es otro perjuicio para la ciudadanía, para el país, consecuencia de este famoso salario global. Creo que estamos listos Sí, con el tiempo. entonces, nos queda un par de minutos, entonces, algún cierre. Yo quedo muy preocupado porque antes de oírte, la preocupación mía era que se habían bajado mucho los salarios de los profesionales y que había una huida. Ya entiendo por qué la huida,
Pero paralelamente, transversalmente, hay otro problema, que a razón de buscar una equidad salarial, con esos cambios de ese artículo 36 que nos hacía por referencia, lo que se hizo fue prostituir más a lo interno la ley. Y entonces estamos ante un problema que en lugar de mejorar las condiciones de los empleados, y mejorar el manejo de las finanzas públicas, estamos provocando todo lo contrario. Así es. Hay un efecto negativo que me parece, porque le voy a contar una cosa. Se atrasó un poco la implementación de esto porque otro problema que hay es que el sistema de planillas integra no estuvo a tiempo parametrizado y entonces hay instituciones que todavía no pueden pagar salarios globales, están frenados los ascensos porque no tienen cómo parametrizar el sistema para decir, esta persona de un salario variable la voy a pasar a un puesto más alto con salario global suave, porque eso requiere de toda una elaboración del sistema que permita desde una institución fuera lograr ese movimiento. Está frenado. Está frenado y hay una serie de aspectos más que quedan para otra conversación, sea con el público o entre nosotros, porque vamos a ver, aquí lo que había era un presentimiento, una sensación, había una percepción de que esto no iba a salir bien. Y yo me imagino y siento que las autoridades de gobierno, principalmente mi Plan y Servicio Civil, se están dando cuenta hasta ahora de que esto apenas se está asomando a la punta del iceberg. Apenas se está asomando. Y están calladitos, si no es por conversaciones como esta. Espérese que la gente haga números, que sepa y que observe realmente, porque se hizo mal. Se hizo mal, yo no me canso de decirlo, y sí había una forma de hacerlo, que es, y hay una forma, digamos, de subsanar un poco. Lo que pasa es que cuando usted mete las patas, ya por haberlas metido, a veces es difícil salirse de esa situación, porque ya usted crea derechos, incluso patrimoniales con respecto al salario, de que entonces ahora voy a tener gente con salario variable, gente con salario global de la versión anterior y gente con salarios globales o únicos de otra versión de la ley. Entonces, haces un arroz con mango que se empeora. Yo no sé si estamos en un momento en que se pueda corregir lo hecho. No lo sé, pero que se puede corregir, se puede corregir. Bueno, Hernán, agradecerte como siempre ese conocimiento que tenés sobre estos temas, con la facilidad que los expresas y la oportunidad de que también tengas esa gentileza de compartir todas esas preocupaciones que nos dejas en el tapete para buscar soluciones y para al menos a los oyentes de su programa ponerles en alerta sobre el tema. Muchas gracias, Hernán. Con mucho gusto, buenas noches. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana viernes aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.